El híbrido, de C.J. Escoto. El científico sabía que tenía poco tiempo. Su trabajo de décadas peligraba desde hacía meses. Sabía que, si no se apresuraba, el órgano fiscalizador gubernamental ordenaría su decomiso y destrucción sin contemplaciones. Ni siquiera oiría sus súplicas ni aceptaría dilaciones. Nunca pensó estar en esta situación apremiante. Pero hacía solo 5 años atrás todo eran elogios de sus discípulos y colegas, incluso con premios de ciencias ganados a pulso y mucha dedicación. Después de promulgada la ley, todo cambió. Se le empezó a estigmatizar públicamente y a negársele apoyo financiero y académico. Incluso los colegas que al principio lo elogiaron le dieron la espalda. Su revolución tecnológica se apagó de repente y el olvido no fue suficiente si no se necesitaba de un escarnio público. Un chivo expiatorio ejemplar, para que nadie más se atreviera a tratar de imitarlo y mucho menos continuar con su trabajo científico. Jamás. Fueron años de trabajo arduo y agotador, con ensayos-error hasta lograr el éxito final. Nada hacía presagiar las implicancias de sus descubrimientos y sus efectos sobre la humanidad. Desde su modesto ambiente de laboratorio de una universidad pública, con algo de equipamiento y poco presupuesto, pudo juntar lo necesario para obtener resultados pronto. La idea era novedosa, estaba ahí, pero como todo descubrimiento, se tiene que tener mucha paciencia y una mente filosa para juntar todas las piezas y obtener resultados. Eso fue lo que pasó. Si un organismo ha sido modificado en su secuencia de ADN, se denomina transgénico, u OVM, organismo vivo modificado. Pero hay un grupo de organismos que las normas siempre pasaron por alto y no le dieron la importancia necesaria, como es la fusión de protoplastos. Mediante esta técnica también se combina la información genética citoplásmica de 2 células, flanqueando el aislamiento reproductivo que la naturaleza dictaminó. Es así que se logra fusionar organelas celulares como las mitocondrias o los cloroplastos de células de diferentes organismos, trasvasando lo que la naturaleza evitó y superándose las barreras biológicas que existían entre diferentes especies, incluso entre géneros y familias taxonómicamente alejadas. El resultado final es un tejido híbrido que no existe naturalmente, y a partir de ese protoplasto se puede regenerar un organismo o ser vivo completo y novedoso, un híbrido. Esta técnica se ha realizado exitosamente por décadas en vegetales, incluso se realizó en animales, pero se han obtenido pocos resultados prácticos. Pero él quería ir más allá, fusionando células vegetales con células animales y obtener un híbrido, mezcla de planta y animal, donde se tenga el núcleo de un animal junto con las mitocondrias y cloroplastos de plantas y animales, coexistiendo en el mismo citoplasma. Ambos reinos, Animalia y Plantae, serían reunidos con los beneficios evolutivos de ambos. Esa era la idea, aunque las células utilizadas fueran de humanos. Se realizaron docenas y docenas de ensayos para obtener diferentes combinaciones de híbridos. Algunos morían en el proceso o no se desarrollaban, fracasos tras fracasos, pero el científico tiene que ser paciente y no rendirse en el proceso. Ideó una alternativa de poder ver la expresión génica de las organelas, introduciéndose genes de fluorescencia al material genético de los cloroplastos, con un gen de fluorescencia verde, y a las mitocondrias con genes de fluorescencia roja. De este modo, la diferencia de la fluorescencia entre el color verde y el color rojo podría identificarse a simple vista y determinarse qué tipo de organela era la que predominaba en el híbrido, y hacer el proceso de selección más rápido y eficaz. Asimismo, el investigador notó que la velocidad de crecimiento del organismo era bastante acelerada. Rápidamente se formaron esbozos embriogénicos que demostraban el éxito de la fusión celular. Los análisis genéticos moleculares evidenciaban un metabolismo superior, probablemente por la interacción inusual de los 3 genomas, el nuclear, el mitocondrial y el cloroplastídico. Separados era una cosa, pero trabajando fusionados en el híbrido, la bioquímica del metabolismo era otro aspecto. Después de algunas semanas de obtener especímenes, halló uno que presentaba una mayor viabilidad que el resto de híbridos analizados. Era el momento de producir su organismo prometeico. Algo nuevo parecería, que la naturaleza misma nunca diseñó. Un ser que pueda tener ventajas adaptativas, cuya fuente alimenticia se alternaría entre ser un animal y un vegetal simultáneamente, que pueda adquirir su fuente alimenticia de la energía solar y de la ingestión de alimento orgánico. Algo como una planta carnívora que hace fotosíntesis, pero que a la vez atrapa insectos y los digiere con enzimas digestivas, semejantes al aparato digestivo.
y en pocos días los tubos de ensayos y las placas Petri pasaron a ser cultivos masivos en recipientes cada vez más voluminosos dentro del reducido ambiente del laboratorio. Fue en ese momento que decidió implementar una especie de invernadero o cubículo en la azotea del ambiente de los laboratorios. Armó una especie de nicho ecológico con agua fluida, que era purificada y reciclada en el proceso. Le prolijo de fuente de luz natural al colocarle un techo y paredes de material transparente. Asimismo, ideó un sistema de antenería escalonada, donde fue colocando cada híbrido en un sustrato de musgo suave para conservar la humedad y la temperatura ideales. El invernáculo en un mes se pobló completamente, debido a que los híbridos se movían a través del agua y colonizaban nuevos espacios terráqueos en cámara rápida. Pronto el ambiente era un destello luminiscente parecido a la película Avatar, donde el hipotético planeta Pandora era un medio ambiente que evolucionó basado en la fluorescencia de sus organismos. Aquí pasaba lo mismo, la fluorescencia rojiza y verdosa copaba todo el nicho artificial y empezaba a crecer y también a evolucionar rápidamente. En unos meses los híbridos desarrollaron bilateralidad, es decir, su cuerpo empezó a alargarse y a segmentarse en porciones definidas, formándose organismos divididos en 3 segmentos, con una protocabeza, protórax y un protoabdomen, semejante a los esbozos iniciales de principios de la evolución precámbrica, donde la vida en el planeta Tierra se definió estructural y anatómicamente en un solo instante, y nunca más volvió a aparecer nuevas innovaciones básicas, sino que todo lo que vino después tenía que depender de la arquitectura básica inicial. En otras palabras, el cuerpo de todos los organismos superiores debería tener el cuerpo segmentado dividido en 3 porciones. A la par, un sistema nervioso rudimentario comenzaba a perfeccionarse. No tardó en aparecer extremidades y la locomoción se hizo más factible. Pero en esta ocasión, el ego arquitectónico azaroso escogió la hexapedia, 6 patas, y no la tetrapedia, 4 patas, como sucedió en nuestro caso. ¿El azar influyó? Nunca se sabrá a ciencia cierta. La vida se abría camino dolorosamente, pero lo hacía para quedarse finalmente. Después de hacer público su investigación, se formó una comisión de ética que determinó que el híbrido había violado la ley vigente y que debería ser destruido inmediatamente. El organismo gubernamental pertinente, formado por una burocracia tosuda, envió documentos a la universidad, combinándola a destruir todo rastro del híbrido. Pronto la prensa se enteró y el escándalo mediático fluyó a todos los medios, presionando más aún a las autoridades universitarias. El científico se negó a destruirlos, pero en vano la suerte ya estaba echada. Todo el invernadero de noche brillaba, y su resplandor fue puesto en evidencia por la prensa amarillista en sus pasquines mediáticos. Aquella noche, el científico estuvo contemplando la colonia de híbridos que pululaban en el recinto. Se preguntaba de qué forma, a partir de organismos unicelulares, se había pasado a masas multicelulares organizadas, tanto en un ambiente acuático y como en el terrestre, y estaban a punto de dar un salto evolutivo como el que se dio en el planeta Tierra hace 600 millones de años. Pero la pregunta que más le desconcertaba era como una alternativa evolutiva diferente donde el azar juega un rol importante. ¿Saldría de ese proceso obtenerse algo parecido a un humano o sería otra la alternativa biológica? ¿Quién lo sabría? A la mañana siguiente, los miembros del organismo ambiental entraron con orden judicial a los recintos de la universidad y empezaron a subir a la azotea raudamente. Llevaban incineradores y material inflamable para incinerar todo. Llegaron a la azotea, rompiendo la cadena de la puerta de metal. Llegaron donde estaba el invernadero y rociaron alrededor del mismo, y con sus lanzallamas le prendieron fuego. El científico veía con estupor cómo cada uno de los organismos se retorcían y chillaban de dolor ante las llamas del fuego abrasador. En ese momento, el científico se soltó de 2 de los agentes que lo sujetaban y se metió dentro del invernadero que ya ardía completamente. Nada podría hacerse. Se cumplía la misma profecía descabellada. Finalmente el inventor era destruido por su creación y sucumbía junto con ella. Epílogo. Empezaba a anochecer en el humedal cercano a la ciudad. Su crespón negro se sombreaba sobre aquella fuente de agua llena de totorales y plantas acuáticas con fondo fangoso salobre. A medida que el sol se ocultaba en el poniente marino y la noche crecía, comenzaron a hacerse más evidentes puntos con unas brillantes rojiverdosa, y el ambiente acuífero se hacía cada vez más luminiscente, coloreándose cada vez más intensamente toda muestra de vida acuática, vegetal y animal. Un nuevo comienzo para la vida estaba en progreso, un comienzo diferente y en paralelo.